Buenas noches. La crisis en la Argentina, la crisis económica y la crisis política adquirió esta semana una gran velocidad, una velocidad por momentos de vértigo. Y no fue, lamentablemente, no fue por aquello que dijo el presidente, una crisis de crecimiento. En verdad estarían sucediendo otras cosas y valdría la pena escuchar esto. Nuestra YPF, que hoy tiene el 50, el 55% del mercado, se ha comprometido y va a duplicar la importación de combustible, de gas puntualmente, de gasoil puntualmente. ¿Cuándo vamos a resolver esto? Seguramente será a partir de las próximas 48, 72 horas y paulatinamente va a ser esto, por toda la logística que esto implica, pero esto se va a resolver. Esta fue la exposición que hizo el jefe de gabinete en el Congreso. Esto fue el 2 del mes pasado, porque ya estamos en julio. Y refería obviamente a la falta de gasoil. Y bueno, pasó todo este tiempo y la Argentina está peor, porque en aquel momento, cuando Mansur habló de soluciones en 48 o 72 horas, la crisis abarcaba, en el tema del gasoil, a 8 provincias. Hoy, salvo Tierra del Fuego, todas están en la misma situación. Claro que la explicación de Mansur y lo que ocurrió no fue la única mirada. Y en verdad, las otras miradas u otra mirada, lo que están descubriendo es que, bueno, pasan cosas que no se dicen o pasan cosas que se ocultan. Escuchemos. Del gasoil se retrasó porque la compra tendría que haber comenzado antes. Va a estar resuelto en días, según me dicen. Yo no estoy sobre el tema específicamente como para darle fechas y creo que no es positivo dar esas fechas, pero que hay soluciones en muchos lugares del país donde esto está funcionando. Bueno, acá el ministro de Seguridad, curioso, pero bueno, son las cosas que ocurren en este gobierno. El ministro de Seguridad fue el único que puso un poco en foco esta crisis referida a los combustibles y dijo, bueno, me parece que en verdad lo que está pasando porque hubo cierta pereza, cierta lentitud para la adquisición del gasoil. Entre otras cosas, y habrá que decirlo, porque la Argentina viene regateando el tema de los dólares desde hace mucho. Pero claro, el tema de gasoil es uno de los aspectos. Y hubo otro aspecto, otra cuestión que también comenzó a ser debatida públicamente en el propio gobierno y por los actores principales de este gobierno. Escuchemos. Estoy tratando de encontrar las causas verdaderas de por qué tenemos esta inflación única en el mundo. Única en el mundo. Por el déficit fiscal no es, porque si no, otros países deberían tener muchísimo más. Bueno, escuchar a la vicepresidenta hablar de la inflación con tanto énfasis, la verdad que contrasta en la memoria con lo que ocurría por lo menos durante su segundo mandato, cuando en verdad la inflación estaba oculta en el INDEC. Pero no importa, aquí lo que plantea la vicepresidenta es una cuestión casi técnica y es la descalificación o la no incidencia, según su visión, del déficit fiscal en el impacto inflacionario. Y está claro que no todos opinan lo mismo que ella. Veamos. Hoy se tomaron las medidas, eran medidas que ya veníamos pensando de antes y estábamos esperando que el directorio del fondo aprobara el primer trimestre para tomarlas. Van en el sentido de tratar de recuperar reservas y también poner en orden las cuentas públicas, porque nosotros no creemos que se pueda seguir viviendo eternamente con déficit fiscal. La economía tiene que mejorar, pero el Estado tiene que hacer su parte también. Es decir que, escuchamos a Cristina, escuchamos a Alberto, el gobierno está mirando estos dos problemas solamente de los infinitos que hay, discutiendo un aspecto relativamente coyuntural, como es la falta de abastecimiento de gasoil, y un aspecto estructural que lleva décadas en la Argentina, como es la inflación y las razones por las cuales la inflación no logra ser erradicada.
Dos problemas, como dije, de muchos. Dos problemas que, desgraciadamente, ni responden a alguna confabulación, ni responden a la crisis del crecimiento que invocó el presidente. Responden simplemente, ideas desde hace mucho tiempo, a la mala praxis. Así arranca la rosca. Y estamos de vuelta. Saludo a la diputada María Eugenia Vidal. Gracias por estar. Después que hagamos la ronda, nos va a explicar esa foto. ¿Puede ser? Sí. Bien. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Eduardo? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. ¿Tus títulos? Contando los dólares de A1 y un número maldito que está relacionado en parte con lo que hablaba recién la vicepresidenta y lo que hablaba el presidente, ¿no? Y el tema de la importancia de la confianza en la economía. Muy bien. ¿Y quién está a tu derecha? Natalia Nevieski-Viat. Ahí está, lo dijo todo ese. Todo junto lo dijo. Yo no podría. Yo Perfecto. le voy a decir Natalia. Natalia se incorpora hoy, va a reemplazar a Jazmín Bulorini, que sorpresivamente ayer fue madre. Se fue el viernes pasado pensando que tenía algunas semanas por delante. Ayer fue madre, su hijo se llama Luca. Luca. Bienvenido y bienvenida Natalia también. ¿Cómo no? Tus títulos. Bueno, hoy se produjo finalmente la llamada entre Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y el presidente Alberto Fernández. Pero Volodymyr Zelensky también habló con Gabriel Boric. Después te voy a contar las diferencias, cómo lo vieron Alberto Fernández, cómo vio esa comunicación y cómo la transmitió a sí mismo Boric. Federico. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Muy bien. Habló Alberto Fernández sobre la lapicera en la CGT, una CGT fracturada, atravesada por las internas, y en medio de versiones sobre ese hombre que vemos en pantalla que está con Vidal en la foto, y mañana le contesta la vicepresidenta en Ensenada. Muy bien, y vamos a la foto, diputada. Si recuerda, situación, bueno, el personaje lo recuerda claramente, si no Sí. estaríamos en problemas, ¿eh? Sí, claramente es una foto de hace bastantes años. Estaba mucho más flaca, por lo que se ve. Bueno, eso es Esto fue inicios de mi gobernación, 2016, en un evento social de una fundación en Mendoza. Y coincidimos ahí. Gran memoria, ¿eh? Porque en general los invitados, cuando ponemos alguna foto un poquito lejana, No me acuerdo. se borronea la memoria. No me acuerdo. Y ya que está, le digo, ¿usted tenía buena relación con Massa? ¿Cambió? No cambió. Hoy en día. No cambió. Mi relación fue siempre institucional. Cuando fui gobernadora, él tenía un bloque de diputados, de senadores, y como con los otros bloques que respondían a intendentes, hablaba, y hoy soy parte de un bloque, no soy la presidenta, así que esa relación institucional está en nuestro jefe de bloque, que es Cristian Ritondo, y es el presidente de la Cámara, por supuesto que lo veo, y hay diálogo, como hay con todos los espacios políticos, institucional. Bien, y para romper el hielo, ¿es cierto que ya le está gustando la idea de ser precandidata a presidente? Yo ya he dicho públicamente que... Puso cara de decepción, pero no importa, adelante. No, porque igual una pregunta esperable. Yo ya he dicho públicamente que me gustaría ser presidenta. Lo he dicho en varias oportunidades, cada vez que me preguntaron. Ahora, también he dicho públicamente que no pongo el carro delante del caballo. Que lo más importante para mí el año que viene es que Juntos por el Cambio, que es la única alternativa opositora que le puede ganar al kirchnerismo, lo haga. Y que en ese momento tendrá que ir el que esté en mejores condiciones de ganar, y que lo más importante no es el quién, sino el programa, lo que vamos a hacer, para qué queremos volver a gobernar y cómo vamos a ayudar a que la Argentina salga de esta crisis tan profunda. ¿El quién se va a definir en las PASO? A lo mejor se define las PASO, a lo mejor se define antes, ¿no? Depende de cómo estemos cada uno al momento de la decisión, pero sin duda, de vuelta, acá lo más importante no es lo que pase conmigo el año que viene, o con Patricia Burrich, o con Horacio Reyes Larreta, o con Mauricio Macri. Lo importante es que pase con la Argentina. Lo mismo con los referentes del radicalismo. Y nosotros tenemos que tener eso claro, porque este es un momento de mucha urgencia, de mucha necesidad de respuesta, donde se requiere no mezquindad.
se requiere grandeza. Y yo ya lo he dicho públicamente. Por supuesto, me preguntan, ¿me gustaría ser presidente? Me gustaría ser presidente. Pero voy a ocupar el lugar que tenga que ocupar para ganar el año que viene, porque creo que es la última oportunidad para la Argentina de empezar un camino distinto y que deje definitivamente décadas de crisis recurrentes, de esta inflación que es única en el mundo, de todos estos problemas que parecen nunca tener respuesta. Ahora, María Eugenia recién dijo que el candidato iba a ser quien esté en mejores condiciones. Y le pido sinceridad. Para usted, ¿quién es hoy el que está en mejores condiciones, el candidato del PRO? No de Juntos por el Cambio, sino del PRO. No importa hoy. Primero porque yo no creo en los escenarios electorales de una encuesta hechas más de un año antes de la elección. Entonces creo que entiendo que frente a un gobierno que no da ninguna respuesta, hay una enorme ansiedad sobre qué va a ser la oposición, quién va a ser el candidato. Pero de vuelta, no sirve de nada tener un candidato o candidata, quien sea, si el programa no está claro. Y hoy estamos dedicando este tiempo para eso. En mi caso, para recorrer, estuve en Córdoba, en Chaco, en Misiones, en San Juan, en Neuquén, recorrer el país y escuchar a los que trabajan, a los que producen, entender el interior profundo de la Argentina. Pero además tener un programa consistente, serio. Hoy en el PRO hay 30, 40 economistas trabajando, un equipo económico que está trabajando para pensar ese día de inicio, y lo está haciendo también con los equipos del radicalismo, de la coalición cívica, del peronismo republicano, de manera integrada. Eso es lo más importante, además de entender bien en profundidad la realidad de la Argentina y escuchar a la gente que hoy tenemos que hacer. No, digo, le decía, el PRO también colabora con esa ansiedad. Digo, hay muchos dirigentes con ganas de empezar a definir cuanto antes las candidaturas. No es mi caso. Yo siento que hoy no es tiempo de eso, de esas discusiones, que esas discusiones de candidaturas hoy nos alejan de la gente, que la gente nos está pidiendo otra cosa. En mi caso, desde el Congreso, que hagamos cosas concretas, que empujemos leyes. Como Oposición Unida logramos la media sanción de boleta única. Y nosotros tenemos que ir por esa línea. Esta semana hay temas que no son tan visibles, pero se sancionó y finalmente es ley, la ley de oncopediatría para las familias que tienen chicos con cáncer. Digo, esas son las cosas que nos tienen que ocupar, no la discusión de quién va a ser el año que viene. Pero no avanza alquileres, ¿no? Perdón, solamente por el tema. Sí. No avanza alquileres. No por Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio tiene una oposición, pero tiene 116 votos. Necesitamos 129 para que la modificación de la ley de alquileres cambie. Por lo cual es importante que todos los bloques que no son kirchneristas, porque el kirchnerismo quiere que se mantenga la ley actual, que perjudica a todos, a propietarios e inquilinos, es importante que todos los bloques que no son kirchneristas entiendan la demanda de propietarios y de inquilinos y se paren en la misma vereda de Juntos por el Cambio que está defendiéndolos. María Eugenia, hablabas de unas recorridas. ¿Cómo apareciste en la provincia, en el conurbano, con Mauricio Macri? Primero, ¿cómo está tu relación con Horacio Rodríguez Larreta? Porque desde el espacio de Horacio Rodríguez Larreta se manifestaron sorprendidos con esa foto. Yo voy al conurbano todas las semanas. Tal vez haya sido noticia, pero si ven mis publicaciones van a ver que yo estoy recorriendo todas las semanas. Macri no así que eso no debería ser novedad. Y con Mauricio me reuní con él y me acompañó a recorrer de la misma manera que fue con Patricia la presentación de sus equipos técnicos y que con Horacio he estado en más de una oportunidad y me parece muy bien en eventos que tienen que ver con el gobierno, con las políticas que Horacio está llevando adelante. No hay que leerlo más que eso. Me parece que Mauricio trata de tener una actitud equilibrada entre todos aquellos que hemos manifestado interés en competir. Y en mi caso, cada uno le propuso una actividad. En mi caso, yo le propuse hacer lo que hicimos desde un principio, que es tocarle timbre a la casa a la gente y escucharla. Y de paso, recorrer una obra que estaba cercana al barrio de Tolosa, que es la obra del Arroyo El Gato, que después de la trágica inundación de 2 de abril de 2013, hoy hace que los vecinos de La Plata duerman tranquilos. ¿Pero quién es el líder ahí? Juntos. ¿Macri o Rodríguez Larreta para María Eugenia Vidal? Yo tengo una excelente relación con los dos, con Mauricio, con Horacio de hace más de 20 años y somos amigos, y yo lo he dicho públicamente y más de una vez. Y Mauricio fue la persona por la que me involucré en la política. No creo que tenga que elegir. Son dos relaciones distintas, de mucho afecto y de mucho tiempo. Recién mencionábamos el tema de, bueno, el gobierno en una situación interna muy compleja, más que Juntos por el Cambio, y es decir mucho eso, la crisis económica que está a la vista. Digo, ¿usted tiene algún temor de que pueda haber algún escollo, algún obstáculo para llegar normalmente a las elecciones del año que viene? Que el gobierno, por ejemplo, frente a una situación de encerrona,
pueda pegar un manotazo y hacer un anticipo electoral? El gobierno tiene la responsabilidad de cumplir este mandato y nosotros la responsabilidad como oposición republicana de garantizarlo. Nosotros como oposición, y lo hemos dicho y lo mostramos con la votación con el fondo. A ver, la política es dinámica, la realidad mucho más. Lo sé, pero nosotros hemos dicho del primer día que nosotros no somos como era el kirchnerismo con nosotros. Nosotros somos republicanos, somos democráticos, respetamos la elección de la gente. Incluso le hemos dado gobernabilidad a este gobierno cuando su propio espacio político no se lo dio y estaba en crisis también al borde del abismo la Argentina en febrero, porque su propio espacio político no le quería votar el acuerdo con el Fondo Monetario. Nosotros ya demostramos nuestra responsabilidad. El que tiene que dar cuenta de esta crisis política, mientras se pelean entre ellos y se contestan de un acto al otro y cada uno se preocupa por quiénes van a ir a su propio acto, es el gobierno. Mientras la gente sufre una inflación acelerada, es mentira que estamos creciendo, el crecimiento se está desacelerando y se va a profundizar esa desaceleración con el corte de importaciones y con la falta de gasoil. Esa es la realidad que el gobierno no mira, que no responde. Nosotros como oposición vamos a ser muy responsables, nos vamos a seguir ocupando de los problemas de la gente mientras el oficialismo se pelea, vamos a seguir mostrando unidad y trabajando con nuestros equipos en un programa de gobierno y no vamos a ser funcionales a ninguna maniobra antidemocrática. Eso tiene que quedar claro. María Eugenia, las coaliciones han demostrado en América Latina y en Argentina que pueden ganar las elecciones, pero no pueden gobernar. No son eficientes, no lo fue Juntos por el Cambio y no lo es hoy el Frente de Todos. ¿Es necesario que la oposición consiga más peronismo para lograr mayoría que le permita gobernar el próximo mandato? Yo creo que la legitimidad te la dan los votos y te la da la sociedad. Cuando hay mandato social hay capacidad de transformar. Y creo que ese es el camino de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, quiero destacar, más allá de cualquier ruido, es una coalición que va a cumplir 8 años. 8 años hace que estamos juntos, atravesamos triunfos, juntos un gobierno sin rompernos y juntos una derrota, que es lo que más te pone a prueba, y luego un nuevo triunfo. Con lo cual yo creo que como coalición estamos cada vez más consolidados y seguramente que nuestro paso en 2015-2019 nos sumó aprendizaje y hay muchos errores que no vamos a repetir y estamos mucho mejor consolidados como equipo. Cuando asumimos en el 2015 hacía un año, menos de un año de Gualeguaychú, muy poco tiempo. Hoy ya llevamos 8 años juntos y sin duda estoy convencida que vamos a ser un mejor gobierno de coalición. Ahora, Vidal, recién le preguntábamos por Massa y en algún momento también se trascendió que usted tuvo algún encuentro con Máximo Kirchner o que hablaba o que hubo algún asado en casa de Massa con Rodríguez Larreta, Máximo Kirchner. ¿Hay algún diálogo hoy? No, no. No, y dije públicamente, en su momento tuve chats institucionales por leyes que tenían que ver con la provincia de Buenos Aires, pero no, hoy no tenemos diálogo. También hay un diálogo institucional que le corresponde a los jefes de bloque. Yo no soy jefe de bloque, soy una diputada más, y el diálogo corre institucionalmente en ese carril cuando hay que hacerlo, y ahora él tampoco es jefe de bloque, con lo cual se habla con Germán Martínez y con el presidente de la Cámara, que es Sergio Massa. Esta semana estuvo con unos proyectos contra privilegios, presentando como diputada y demás. En ese sentido, ¿tiene que ver esto con el factor Milei que está siendo afectado en estos últimos días por declaraciones mismas del candidato a presidente, como se ve, Javier Milei? Entonces, me gustaría saber si ese proyecto tiene que ver con eso, con la casta, y a qué apunta. Primero, para aclarar de qué estamos hablando, yo presenté un proyecto de derogación de jubilaciones de privilegio del presidente y vicepresidente que todavía están en vigencia y que hace que la vicepresidenta cobre una jubilación escandalosa de 3 millones de pesos mientras los jubilados ganan 37.000 pesos de mínima. Presenté un proyecto para que los diputados y senadores tengan un aumento salarial en función de la fórmula previsional y no por decisión arbitraria de los presidentes de la Cámara. Y esta semana presenté un proyecto para que el Congreso tenga un tope al gasto como porcentaje general del presupuesto. Esos proyectos tienen un antecedente que son mi gobernación, mucho antes de que Milei hiciera política. Yo derogué mi jubilación de privilegio, voy a ser la primera gobernadora que no la cobre. Yo le puse un tope al gasto de la legislatura, que estaba en 1,5 del presupuesto y pasó a 0,9, la legislatura de la provincia, y reduje en un 40% los cargos políticos. Lamentablemente Axel Kicillof no siguió esa línea. Yo me fui de la provincia dejando 800 cargos y él hoy tiene 1.700.
Entonces, la sociedad nos reclama austeridad, nos reclama ejemplaridad. No le podemos decir a la sociedad que tiene que hacer un esfuerzo para que la Argentina salga adelante si nosotros no nos ponemos primeros en la fila. En la política hay que recortar hasta que duela los privilegios. Ahora, usted mencionaba recién algunas medidas que había tomado cuando era gobernadora, que dice que Kicillof no las continuó. Cuando a usted le pasó lo que le pasó, que perdió la provincia de Buenos Aires, ¿en algún momento repensó el valor que tienen esas medidas o cuánto la sociedad en situaciones críticas valora esos gestos políticos? Yo creo que uno tiene que hacer lo que hay que hacer porque está bien. Mi convicción sobre qué era lo correcto fue lo que me llevó a hacer todo eso, cuando en ese momento no había un cuestionamiento todavía sobre la casta, es una palabra que ni siquiera estaba en debate. Ahora, muchas de esas medidas, algunas no se sostuvieron, otras sí logramos que se sostuvieran, ¿no? Nadie se propone hoy en la provincia volver a poner en marcha las jubilaciones de privilegio. Sí se está discutiendo, y también quiero decirlo, una reforma, para mí, a un privilegio, una vuelta atrás, que son las jubilaciones del Banco Provincia. Las jubilaciones del Banco Provincia eran jubilaciones de privilegio, porque había 17 millones de bonaerenses que aportaban para que 7.000 ganaran una jubilación. En ese momento de 150.000 pesos, estoy hablando 2017. Claramente, imaginen con el efecto de la inflación, claramente era una jubilación de privilegio al que el gobierno de la provincia tenía que aportarle a esa caja para que ellos tuvieran una jubilación diferencial. Eso también es un privilegio. En la Argentina, cuando nos preguntamos por qué los jubilados ganan 37.000 pesos, es porque hay otros que están ganando, o porque se jubilan antes, o porque tienen una jubilación mayor, que es un privilegio, están ganando más de lo que les corresponde. María Eugenia, ¿va a ser bueno en la elección competir contra Cristina Kirchner, que hoy es como la primera opositora, me parece, y le está sacando un poquito de protagonismo a la oposición? Primero, yo no me creo y no voy a tolerar y no voy a aceptar que ellos son oficialismo y oposición al mismo tiempo. Porque no hace muchos meses, estamos a principios de julio, hace menos de un año, se paraban todos arriba de un escenario a pedirle el voto a la gente todos juntos. Entonces, cuando se trata de poder, viene la unidad. Cuando se trata de ganar la elección, ahí todos se quieren, todos son parte de un mismo espacio. Ahora, cuando se trata de gobernar, ¿son oficialismo y oposición? No. Cristina es la autora material e intelectual de este gobierno. Ella eligió a Alberto Fernández y lo conocía, no puede alegar desconocimiento. Había sido parte de su gobierno, había sido integrante de su espacio desde el primer momento. Digo, no puede alegar ignorancia. Y si aún con ignorancia sería gravísimo. Entonces, yo no me compro que son cosas distintas. El frente de todos son todos los que están adentro. Y tienen responsabilidad de todo lo que ha pasado en los últimos 2 años y medio. Son responsables de la cuarentena más larga del mundo, del cierre de escuelas de 2 años, de la vacunación VIP, de esta inflación de más del 70%, de que el trabajo que se haya generado, del que tanto se enorgullezcan, sea empleo público o empleo informal, porque empleo formal en la Argentina no crearon. Esto es el frente de todos. Y del 40% de pobreza. Mientras celebran el aniversario de Perón para ver quién tiene el acto más grande y a quién lleva más gente y cómo se contestan uno al otro sin darle ninguna respuesta concreta a la gente. ¿No ve ese grado de, obviamente no con esa gravedad, ¿no ve ese grado de tensión en el PRO entre Larreta y Macri? No. No con ese nivel de tensión. Por supuesto que no. Ni siquiera, digamos, en los momentos más difíciles del gobierno Mauricio hubo esto. Nuestro gobierno de coalición fue mucho mejor que este gobierno de coalición, porque había un interés genuino en la Argentina. Incluso con diferencias, lo que discutíamos era de verdad cómo hacer para que nuestro gobierno funcionara mejor, no como buscábamos los botes en la cubierta del Titanic mientras la gente se hundía, que es lo que está haciendo este gobierno. No, definitivamente no. Horacio y Mauricio han trabajado juntos más de 20 años. Pero si se parte la coalición oficialista, ¿no corre en riesgo Juntos por el Cambio de que traccione a una también división, por ejemplo, entre el PRO y los radicales? Son todos lo mismo, el Frente de Todos, por más que se quieran diferenciar, y son responsables de lo que ha pasado. Y Juntos por el Cambio no se va a romper. No se rompió en los peores momentos y se mantuvo en unidad. No se va a romper porque además somos conscientes de que la gente nos pide unidad. Y además estamos trabajando para la unidad todos los días. Y eso no quiere decir, y me parece muy bien, que haya muchos que quieran ser candidatos a muchos cargos. Pero al final, lo que manda es el programa y es el equipo.
Y cada uno tendrá que ocupar el lugar que le toque, como lo hace un equipo en un partido de fútbol, y a alguno le toca jugar de 5 y va de 5, aunque le gustaría jugar de 9, y el que le toca ser arquero, le toca ser arquero, y el que le toca ser hinchada y no ocupar ningún cargo, también. Digo, y hay que decirlo, no puede estar por delante el ego o la visión personal del proyecto colectivo. Y yo voy a ser consecuente con esto que estoy diciendo. Ahora, Macri hoy quiere ser hinchada, quiere ser DT, quiere ser jugador, quiere ser... Macri es un expresidente que tiene mucho para decir en este proceso. Digamos, sería necio de nuestra parte no involucrarlo, no escucharlo, y él va a decidir qué quiere ser, y después la gente ordena. Pensar que esto se va a resolver en una reunión chiquita de 4 dirigentes es no entender cómo funciona. La gente elige a los dirigentes. Y hay momentos en que un dirigente es mejor que lidere y otros momentos que no, y hay que entenderlo así. ¿Pero crees que Patricia Bullrich se las puede hacer difícil, por ejemplo, a Horacio Rodríguez Larreta, si es el líder? No, yo estoy convencida de que a quien le toque liderar va a contar con el apoyo de todos los que formamos parte del PRO. Así ha sido siempre. No ha habido una sola responsabilidad en que alguien del PRO no haya sido acompañado por los demás. Diputada, ¿le hago la última? ¿Cómo no? ¿Le gusta la idea de las fórmulas cruzadas? No me parece mal, me parece muy anticipado discutirlo hoy. Aclaro. Un Sí. radical con un pro, un pro con un radical. Exactamente. A ver, me parece que Juntos por el Cambio de vuelta tiene que esperar. En la Argentina, ya vimos que lo que pasó esta semana, una semana puede ser una vida. Tiene que esperar el momento de cierre de listas y ver cuál es la mejor estrategia electoral para ganarle al frente de todos. Si hay que ir con una fórmula, con más de un candidato, con fórmulas cruzadas, con fórmulas propias de cada partido. Pero eso me parece que tiene que estar en función de un único objetivo, que es terminar con este ciclo de 4 gobiernos kirchneristas y empezar una nueva etapa. Una etapa que no va a ser fácil, que va a ser difícil, pero donde hay un camino, donde cada uno de los argentinos todos los días nos levantamos y sabemos qué va a pasar después. Hoy creo que lo peor que tenemos no es solo la inflación, el desempleo de los jóvenes, la pobreza, las jubilaciones como están. Lo peor que tenemos es la ausencia de rumbo. No saber cuál es el camino, no saber a dónde vamos. Discúlpeme, le mentí. Me quedó una cosita. ¿Cómo no? Siempre hay una más. Una cosita. ¿Desacople de la elección provincial de Buenos Aires? No está propuesta por el gobierno y no lo veo yo hoy, no es parte del debate. ¿Y si ocurriera? Y si ocurriera, creo que valdría la pena discutirlo y veríamos dentro del PRO y dentro de la mesa provincial de Juntos por el Cambio cuál es el mejor camino. Diputada, gracias por Gracias a estar. Muy ustedes. amable. Muchas gracias. Dani, vos tenés no una carta, la carta va No, las cartas van después. otra cosa. No, tenemos el número maldito de la semana. A ver. Un número realmente preocupante. El número maldito es este, es 252 pesos. 252 pesos es el precio del dólar libre financiero, el contado con liquidación, que es el dólar al cual... ¿Y ese cómo se puede comprar, Dani? Eso se compra a través de un bono. Uno compra con pesos un bono en dólares, se vende en el acto y se obtienen los dólares. Es complicado, ¿no? No. Las empresas trabajan con eso. El problema que tiene este número maldito es porque, bueno, el dólar mayorista, el dólar oficial con el que se opera en la Argentina, es de 125 pesos y este es de 252. La brecha ya es del 100%. Y el problema que hay es, uno se podría preguntar, bueno, la empresa que tenga que fijar, la empresa o el comercio que tenga que pensar en que hay productos importados, ahora que está el cepo más cerrado y el gobierno no tiene los dólares como para abastecer todos los dólares que piden los importadores. Cuando vaya a fijar precios, ¿qué va a pensar? ¿En el dólar de 125 o el dólar de 252 pesos? Es esa brecha la que marca el carácter maldito de lo que está pasando en materia cambiaria en la Argentina. Que es 100%. Hablar de la inflación que puede venir. Y es hablar de la inflación que puede venir y es hablar de cómo te juega en el mercado cambiario. Si una empresa, un comerciante, alguien que importe, no está seguro que pueda tener los dólares a 125 pesos para reponer la mercadería que vende, digamos, hay como un efecto remarcación que acompaña y que tiene que ver con esto, con las restricciones que genera el mercado cambiario y ese dólar, ¿no? Y esa apertura entre dólares que genera más inflación. ¿Querés ver un tuit? Dale. 2 tuits son, ¿no, Natalia? Sí, 2. Bueno, a ver, veamos los tuits. Un simultáneo. Ahí está. Los va a explicar Natalia. Son
La verdad ocurrieron hoy, digamos, el episodio de la conversación que tuvo el presidente de la Nación con el presidente de Ucrania. Sí, ahí sí. está todo tuyo, Natalia, para explicarlo. ¿Cómo no? Hace rato que Volodymyr Zelensky quería hablar con Alberto Fernández en el G7 este lunes, a donde estuvo Alberto Fernández en Alemania. Se empezó a gestionar ese llamado que se cursó a través de la Embajada de Ucrania en la Argentina, y finalmente hoy el presidente Zelensky, que sabemos que está bajo las bombas rusas de las fuerzas de Vladimir Putin desde el 24 de febrero que se produjo la invasión al territorio ucraniano, bueno, se quería acercar a los líderes latinoamericanos y sobre todo a aquellos que son más cercanos a los rusos, como el caso argentino y del gobierno kirchnerista. Finalmente el llamado se produjo. Y vemos aquí, porque después también habló con Boric. Exacto, después del llamado con Alberto Fernández se produjo el llamado con Gabriel Boric, que desde el principio, a diferencia de Alberto Fernández, que le costaba y le costaba hablar de invasión, de lo que ha hecho Putin sobre el territorio ucraniano, habla con el presidente chileno, y vemos acá los dos tweets y las dos manifestaciones de cómo le sigue costando al presidente argentino decir que esto es lo que es. ¿Por qué no marcar las dos diferencias sustanciales entre el tuit de Alberto y el tuit del presidente chileno? Está para mí, te digo, en la palabra ataque ruso, la diferencia. A ver, marquémoslo. Ataque ruso es la anteúltima línea del tuit de Boric. Dice, los 18 muertos de hoy en Odessa por ataque ruso son inaceptables. Porque desde el primer momento para Boric esto fue una invasión de las fuerzas rusas a Ucrania. Alberto Fernández estuvo siempre en el borde de la paz, pidiendo paz, haciendo un discurso cercano al Papa Francisco, hasta que en algún momento, en diálogos también con Washington y en lo que hace a su relación con Joe Biden, a quien va a ver el 25 de julio, empieza a hablar tibiamente de ataque y de invasión rusa. Lo dijo en algunas oportunidades, también Santiago Cafiero, su canciller, que estuvo hoy en ese llamado, ha tibiamente hablado de invasión, pero hoy nuevamente vemos en ese tuit la ausencia de la palabra ataque, invasión o algo que roce a quien visitó precisamente el 3 de febrero, en aquellos días en que las fuerzas de Vladimir Putin ya estaban al acecho del territorio ucraniano. Hablando de lo que dice el presidente y no dice, Federico Mayol tiene lo suyo. Volvió a la lapicera. Volvió a la librería. Volvió a la librería. Sí, ¿Querés escuchar lo que dijo el presidente? Estoy ansioso. Hace un rato nomás en la CGT. Dale. A ver, dale. El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera, el poder pasa por ver quién tiene la capacidad de convencer. Perón convenció a millones de argentinos y argentinas que hasta el día de hoy lo sienten vivo. Nunca necesito de una lapicera. Pongamos en el centro de la escena a los más necesitados para que dejen de ser necesitados. Cuando digo primero los últimos, digo primero a la gente. Esta no es una discusión de planes sociales, es una realidad. Ahí está. ¿Sabés cuál es el problema de esa frase de la lapicera? Sí, ¿cuál? Que Cristina cree, no solo que no usa la lapicera, sino que cree que no tiene capacidad para convencer al presidente. No, que ella es la única que hoy tiene la capacidad para al menos explicar la crisis que estamos atravesando. De hecho, mañana reaparece en Ensenada una vicepresidenta que la vamos a ver, según trasciende, mucho más seguido, sin tantas intermitencias, porque lo que dice el kirchnerismo es, Cristina cree que hoy es la única capaz de explicarle a su electorado qué es lo que está pasando. A su electorado. A su electorado. Bien. Y aparte me parece que es la única capaz de esgrimir algunas teorías particulares en algunos casos, con algunas conclusiones que podrían considerarse erradas respecto de la inflación, respecto de lo que pasa en la Argentina y cómo se genera esa inflación. El problema, perdón Nati, el problema es que cada vez que la vicepresidenta habla es un tembladerán en el gobierno fenomenal. De hecho, después de el último discurso de Avellaneda de la CTA de hace 2 lunes, sí, claro, se tuvo que reunir de urgencia el Banco Central para tomar medidas vinculadas a las importaciones, perdón.
venía de cambiar el gabinete, la entrada de Scioli con la salida de Culfas, el cambio en la aduana también vinculado a las importaciones. Digo, ¿qué va a decir mañana Cristina después de lo que dijo recién el presidente? Vos, viendo lo que vimos, y vos lo estuviste desmenuzando, ¿qué valoración harías del acto en términos políticos para el presidente? Me parece que fue un acto totalmente deslucido y en parte porque fue una semana muy compleja para la CGT, que hasta ahora, si bien obviamente venía atravesada por las internas, de hecho no estuvo Pablo Moyano, por ejemplo, no estuvo el triunvirato completo. Pablo Moyano, que estaba volviendo de Chaco, va a estar mañana en Ensenada en el acto de la vicepresidenta. Tuvo su padre. Tuvo su padre. Sabemos y le hemos contado aquí que la relación entre Hugo y Pablo Moyano también atraviesa sus dificultades, vinculadas en parte por la política, también por cuestiones vinculadas al gremio. Pero si uno ve que hubo solo 5 gobernadores, que sí estuvo todo el gabinete, cierto, pero que no estuvo el triunvirato de la CGT completo, que hubo solo 5 gobernadores. Yo lo vi a Fernando Espinosa y no sé si hubo algún otro intendente, hubo muy pocos. Y la verdad... Multitudes en la calle no, seguro. No hubo. Sí estuvo Tula con el bombo, que cada vez que decía algo tocaba el bombo. Digo, cuando veamos el acto de mañana con Máximo Kirchner, con la Cámpora, con todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires... Con la movilización que van a hacer. Con gran parte de los gobernadores... Pregunto. Me parece que la comparación para el presidente va a ser muy mala. Pregunto, Fede, ¿estaba el movimiento Evita? Estaba Pérsico Navarro? Estaba Emilio Pérsico. Estaba Pérsico. Estaba Pérsico. De hecho, el presidente, recién lo veíamos, le contesta de nuevo a Cristina diciendo la discusión no es por los planes sociales. Por eso, claro. También el presidente, hablando del acto de mañana, dice yo no doy grandes discursos ni hago grandes actos. Lo mío es la gestión. No, está clarísimo. Sí, bueno, lo que pasa es no lo dijo así, pero... No, sí, la interpretación es esa. Y además tuvo muchas frases también. Evita es la única mujer del pueblo, de la historia del pueblo. O sea, lo que se evidencia es que no hay respiro. O sea, cada puesta en escena es una respuesta al otro. Ahora, estas puestas en escena, esto corre por mi cuenta, apártense, estas puestas en escena son de un anacronismo totalmente. Bueno, mirá ese escenario hoy, por ejemplo. Pero bueno... Escenario, era una mesa, pero... Y te digo, Edu, lo último, uno de los ausentes de hoy, y creo que ausente también mañana, lo veíamos en la foto con Vial, es Sergio Massa. Ah, no fue hoy ni va a ir mañana, creo, ¿no? Entendemos que no va a ir mañana, la información que hay hoy es que mañana no va a ir. Hay mucho enojo de Massa y hay en paralelo muchas versiones de una entrada inminente en el corto plazo al Antes gabinete. del índice inflacionario no creo. No. Antes del índice del junio, 5 que falta. y algo, que se vaya a conocer. 5 y algo es. Bueno, dicen que 5 y algo. No, y antes del Congreso del Frente Renovador, que me parece que ya lo está levantando. Lo está levantando. ¿De Mar del Plata? Lo está levantando. Es una señal esa haber suspendido el Congreso. Bueno, y... no, Fede hablaba recién del tema de Cristina, hablando, la frase fue... La más importante que tuvo y el que más impactó fue el Festival de Importaciones. Eso lo dijo la semana pasada. El lunes hubo un comunicado del Banco Central anunciando cierre de las importaciones y que las empresas que quieran importar vayan a tener que financiarse los dólares por su cuenta, conseguir financiamiento en el exterior para traer los dólares. Esto es Miguel Ángel Pese sentándose sobre la caja y cuidando mucho los dólares, entre otras cosas. Ha logrado cumplir con la meta de reservas que se habían comprometido en el primer cuatrimestre con el Banco Central. Por 10 millones de dólares lo logró. O sea, bueno, 1.700... Pero, perdóname, ¿eso fue antes de vender lo que vendió hoy? No, lo que pasa es que, claro, en la semana hubo un virtual feriado cambiario. ¿Por qué virtual? Porque el lunes se conoció el comunicado. El comunicado era muy complejo, tuvo circulares del Banco Central, las empresas tuvieron que estudiar, con lo cual no hubo muchas operaciones y le permitió al Banco Central comprar 1.500 millones de dólares, una cifra enorme para estos tiempos, y no vendió nada. Hasta hoy, que hoy tuvo que vender. Bueno, pero ayer ya había cumplido con el Fondo Monetario Internacional, entonces hoy pudo vender. Pero lo cierto es que todas las manifestaciones son que los dólares en el gobierno lo están contando de a uno y que
bueno, Hoy, toman nota todo, el sector privado toma nota. Hoy metieron otra vuelta de tuerca o otra rosca por ser autorreferencial. Bueno, autorreferencial la roca. Con el tema de las compras. Las compras en cuotas en el exterior. Puerta a puerta. Sí, puerta a puerta en el exterior. Eso es bien señal, es muy poca plata, pero es bien señal decir que vamos cerrando el grifo y se va a cerrar y el cepo reforzado llegó para quedarse, sin duda, ¿no? ¿Y cuánto más de cepo puede haber? Y puede haber mucho más cepo. Hay una duda ahí. Por ejemplo, las tarjetas te las pueden cortar. Bueno, eso sería realmente un caso, sería tomar una decisión absolutamente extrema. Bueno, Dani, anoche, en lo que fue el festejo de Mark Stanley, embajador de los Estados Unidos aquí. ¿Vos estuviste? Sí. ¿Mucho champán? Mucho de todo, mucho. Y sobre todo muchas preguntas a Miguel Pelle, que era uno de los protagonistas de la noche, porque todo el mundo, o sea, ese fue el festejo anticipado del 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, estaba lleno, más de 1000 personas, y Pelle estuvo respondiendo, creo que preguntas por segundo. Sí, iba a haber feriado. Todo lo que vos dijiste, todo el mundo se le abalanzaba para pedirle respuestas de esto, porque había mucho rum, temores y demás. Bueno. Sí, hoy consulté en el gobierno a varios, bueno, pero puede llegar a esto que vos decís, Eduardo, vamos a cortar las tarjetas en el exterior, dice, imposible. Pero, bueno, el cepo está reforzado. Yo te contesto, vos me decís, imposible, yo te contesto, Argentina. No, nada es imposible. Yo te digo lo que dice, a ver, te digo lo que dicen los funcionarios y aparte nadie lo sale a decir en on the record, porque así como no se habla de devaluación en on the record, no correspondería, claro. Él decía todo que no. No, exactamente, no correspondería. Hablar de eso no corresponde hablar, me parece, a ningún funcionario de anticipar una medida como esa que sería realmente muy, muy difícil de digerir y generaría, aparte, no solo por la señal política, sino por muy engorroso en términos de implementar, ¿no? Por la gente que viaja, tiene que pagar un hotel, tiene que pagar cualquier cosa, una conferencia, comprar un libro, cualquier cosa, sería muy difícil de implementar y aparte sería la señal ya que no rasgás el fondo de la lata, sino que lo pasaste. Claro. Nati, ¿cerrás vos el bloque? ¿Te queda Venezuela? ¿Cómo no? Venezuela, hay otro lío del presidente. Esta semana dio una larga entrevista a otro medio televisivo, larga la entrevista, y dijo algo que él ha dicho otras veces, que Venezuela presenta una situación de mejora de los derechos humanos. Tenemos imágenes, no sé si hay tiempo para eso. Sería mejor que lo desarrolle vos, porque si no me parece que nos vamos. Te digo la verdad, dijo eso y... No solo horas antes, Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, dijo que la situación en Venezuela es crítica, sino que peor, aún al presidente que considera que esto va muy bien, la situación en manos del chavismo en Venezuela, al otro día de lo que dijo el presidente, el propio representante argentino en Naciones Unidas, ante el Consejo de Derechos Humanos, dijo lo mismo que Bachelet. No, señores, la situación es crítica. Ya lo van a echar. No, digo, imagino, corre por tu cuenta. Digo, algún llamado de atención, no. Igual, a ver, yo leí el informe, el último de Bachelet. Duro. Es duro. Es cierto que reconoce progresos en la reforma judicial y de la Policía Nacional. Sí. Pero es muy duro. Y cuando uno escucha al presidente, dice, no, porque no vamos a seguir cuestionando porque la situación mejora. En el 2021, vos lo recordás, el informe de Bachelet denunció 2000 ejecuciones en Venezuela. 2000, ¿qué es eso? Bueno, lo que pasa es que el presidente usa eso también, lo que él dice, cómo percibe el gobierno del régimen de Maduro, para lo que él ha hecho es emprender una normalización de las relaciones, pidiéndole a Biden que los incluya en la Cumbre de las Américas y enviándole un embajador, que es el dirigente Oscar Laborde, que ya va a ir, ya está yendo. Gracias, Nati. Y estamos de vuelta, como todos los viernes, Daniel, que tenemos que jugar las cartas. Hay que tirar las cartas. Vamos a explicarle una cosa a Nati, que... Sí, no conozco el juego, ¿eh? Natalia Niviesquiviat. Lo vas a decir. Te lo voy a decir. Es fácil, no es difícil. Natalia Niviesquiviat. Lo vas a decir siempre vos, yo diré Natalia, y ahí me quedo. Esta es la mecánica, hoy Natalia la va a ver
y los que van a repartir son Daniel y Federico. Después distribuimos un manual de instrucciones para... No, es muy complicado. Es muy complejo. No, es muy complejo. como muy si difícil. fuera un partido de fútbol. Esto es muy difícil. científico. ¿Hoy quién tiene Hay la que primera estudiar. carta? Arranco yo. Fede, Arranca Federico, vamos con la primera. Dale que estoy de suerte, a ver. Vamos, Fede, vamos. Tengo fe. Daniel siempre quiere un ancho de espada. Ah, yo quiero siempre bien. Y acá todos Bueno. tiran 4 de copa. Es así, es así. Juan, mira vos. Juan Mansur, Che, el jefe que de se va es gabinete. dicen algunos. ¿Qué dicen? Hoy estuvo, por supuesto, en la CGT. ¿Se va? Y algunos dicen ¿Por qué? ¿Porque va Massa? Esas son las versiones. Algunos ya tienen muchas ganas de volver a Tucumán. Sí. Mirá vos. Puede. Lo ¿Y cierto por qué lo es que, estamos premiando con el 4 de copa? miércoles, en la reunión quincenal de gabinete, presidió, encabezó, como todos los miércoles, pero le faltaron 7. Más el presidente. El presidente estaba volando Está bien. a Jujuy a ver a Jujuy, Milagros sí, Sala sí. con algunos colaboradores, pero le faltaron 7 ministros. Entre ellos, que creo que este es el dato más saliente, Martín Guzmán. En un día, Dani, plagado de versiones día, de claro, todo fue el tipo, día. Claro. Guzmán no fue y dijo que justo en el momento que estaba el gabinete desarrollándose, tuiteó una reunión con el titular del Banco Mundial. Para hablar del tema del Club de París. Claro, pero había sido el día anterior esa reunión, no en el momento en que estaba el Claro. gabinete. Sí. Mira. Así que... Bueno, una- va para la Casa de Gobierno. Con todo respeto. Va para acá. Por ahora va para acá. Acá cerca. Por ahora Acá va para cerca. acá. Sí, señor. Vamos con la otra. Vamos con vos, Dani. A ver. Para. Vamos a dar así un ancho de oro por lo menos. Van der Koy, tiramos un Una ancho mala de semana. oro. Fue una mala semana. Otro Daniel. 4 de Fue una copa. mala semana. Qué mal Una que mala estamos. semana. 4 de copa. Y para el presidente Mirá. de la Nación. Mirá. Mirá el hombre de la lapicera. Sí, bueno, lo que pasa, claro, el tema, Bueno, el concepto este de que lo que le pasa a la Argentina es que crece mucho. Dijo, perdón, yo lo escuché además de lo de la crisis de crecimiento cuando tuvo que explicar lo del gasoil. Sí. Dijo, bueno, también se consume mucho gasoil porque hay mucho crecimiento. Sí, falta de crecer, es así. Falta de... Tiene lógica. Bueno, ¿no? claro. Sí, No, lógica. tiene lógica si fuera cierto. Claro, exactamente. pero- Lógica tiene, lo que pasa que Claro. su ministro de Justicia había dicho que el problema del gasoil es que se demoró la importación de gasoil. Exactamente. Y en el tema del crecimiento, bueno, hasta el primer trimestre hubo crecimiento, pero una inflación que galopa y que algunos dicen que puede superar el 70% este año, empezó a limar todo el nivel de actividad y se cree que a partir de mayo los datos, bueno, lo que era crecimiento o lo que era reactivación, van a quedar para otro momento. Se la mandamos a la residencia. Con respeto. A claro que Olivos. sí, a Olivos, Va Vaya para el allá, fin de semana. el 4 de copa. Nosotros nos estamos yendo. Volvemos el viernes. Gracias a todos. Chao, Nos gracias. vemos el viernes. Buenas Chao. noches.